Y bueno, bienvenido a esta charla, este diálogo titulado Movimiento San Isidro, Resistencia No Violenta, Poder y Diálogo. El moderador del programa es Sebastián Arcos Casabón, que tiene una biografía muy interesante. Nació en Cuba en 1961 de una familia que luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista y que se negó a colaborar con la dictadura de Fidel Castro y pagó un precio altísimo, haciendo disidencia en esa primera generación de disidentes fundadores del Comité Cubano por los Derechos Humanos. Y ahora está en la Universidad Internacional de Florida, el Instituto de Investigaciones sobre Cuba, el Cuban Research Institute. Y bueno, sin nada más, le paso la batuta a Sebastián. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, John. ¿Me escuchan todos? Sí, por aquí está bien todo. Y me ven, perfecto. Tengo un brevísimo tiempo para presentar el tema de hoy y los distinguidos panelistas. Voy a empezar brevemente por los panelistas. Tenemos al doctor Sanguinetti, economista, profesor de economía, ha escrito numerosos libros y artículos sobre el tema de economía en general y específicamente el tema de economía y en Cuba. Hace poco escribió un artículo hablando precisamente del tema del diálogo en el contexto cubano actual. Tenemos además a Omni Kisi. Me han pedido que los presente de esta manera. Omni Kisi está compuesto por Kisi Macías y Omni Luis Eligio. Son artistas multifacéticos y van a traer la perspectiva fresca de Cuba, esa perspectiva precisamente del sector del cual vamos a estar hablando hoy y en el contexto de lo que ha sucedido los últimos meses, específicamente San Isidro y la protesta del N27. Brevemente, el tema que vamos a tocar es el tema del diálogo en el contexto de la resistencia contra un régimen totalitario, en el caso de Cuba. El diálogo en Cuba tiene una historia compleja, empezando por Paraguay, y el descrédito, digamos, que se le dio en aquel momento a la posición negociadora de los cubanos se realza siempre en la postura intransigente del general Maceo. El diálogo de nuevo recibe mala fama en el año 55, cuando se intenta negociar. El doctor Cosme de la Corriente y Carlos Márquez Sterling intentan negociar una salida pacífica al golpe de Estado de Batista. Es interrumpido tanto por Batista desde el poder como Fidel Castro y el 26 de julio desde la oposición. El diálogo reaparece de nuevo en el año 90 por parte del Comité Cubano por Derechos Humanos, el grupo al cual yo formaba parte en aquel momento, y recibe una reacción violenta por parte del régimen y una reacción hostil por parte de los aliados de ese movimiento interno aquí en el exilio, que en aquel momento no entendieron de qué se trataba. Y yo creo que esta conversación es precisamente para aclarar los temas en general sobre el diálogo, qué quiere decir, en qué contexto se usa, cuál es la intención, cuáles son las posibilidades. Y yo creo que hasta cierto punto limpiar un poco la palabra del descrédito que tiene, porque si queremos todos vivir en una Cuba civilizada y democrática, el diálogo va a ser una parte, una herramienta importante de esa convivencia. Para empezar entonces la conversación, invito al doctor Sanguinetti a que nos presente su punto de vista. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Primero, lo que quiero establecer es que los puntos que voy a plantear son puntos de discusión. No estoy tratando de establecer cátedra ni establecer recomendaciones específicas o planes específicos. Quiero reconocer en función de los principios generales
de lo que se llama teoría de juegos de estrategia y sobre todo del libro de Tom Schelling, Teoría de Conflicto, que son elementos que nos ayudan a organizar las ideas al respecto de la situación en Cuba. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer el terreno que existe, y el diálogo posiblemente significa la gran oportunidad o la única oportunidad, entre otras que puede haber en teoría, pero que no están en la práctica, es la oportunidad que tenemos de establecer puntos de vista de la oposición en Cuba, por un lado, y tratar de establecer intercambios no solamente con elementos en el gobierno, y digo elementos en el gobierno porque quiero distinguir claramente que no estoy proponiendo ni sugiriendo diálogos directos con el gobierno, sino con algunos personeros del gobierno. Creo que es importante reconocer un dato fundamental en la actualidad. 62 años, hemos visto 62 años de inmovilidad absoluta del régimen castrista. O sea, la oposición no ha tenido la fuerza nunca de forzar o convencer a alguien en el gobierno de tomar algún tipo de medida favorable a los intereses de la oposición, no los intereses del gobierno. Esto es tremendamente importante, establece la necesidad estratégica, el objetivo de corto plazo y de más largo plazo de hacer algo, un X misterioso que todavía estamos por descubrir y definir, de algo que mueva al gobierno, mueva la situación en Cuba, que nos dé un poco de sensación de que tenemos alguna influencia de alguna manera. Lo que nos queda por falta de otros recursos, de otros instrumentos, de otras fuerzas o poderes, lo que nos queda de hecho es establecer relaciones no solamente en elementos del gobierno, sino dentro de la propia oposición y dentro de lo que no es oposición en Cuba, pero es la población en general, que está muy aislada de todos estos desarrollos. O sea, me parece que es importante tener en cuenta, y yo esto lo he pensado bastante y lo baso en mi experiencia en Cuba, de vivir en Cuba hasta el año 67. O sea, yo tengo experiencia en vivir en el totalitarismo. Y más o menos eso me da alguna visión para buscar salidas, buscar actividades o estrategias que puedan llevarnos a algo. Es importante tener en cuenta que en Cuba existen dos disidencias. Existe la disidencia abierta, la que conocemos, y existe la disidencia dentro de las filas del gobierno. Y ese posiblemente sea un punto estratégico vulnerable para poder nosotros definir una estrategia que básicamente, estrategia en este momento casi significa diálogo. Es importante tener en cuenta que hay mucha gente, sobre todo en las condiciones actuales, ya en los últimos años hemos visto cómo por razones biológicas la gente se van muriendo, hay que reemplazarlo con personal más joven y hay que suponer con realismo que parte de ese personal viene con ideas que no necesariamente van a expresar libremente porque hay condiciones represivas que rápidamente les hace pagar un precio muy alto en términos de trabajo. O sea, el gobierno, todos sabemos que es el monopolio, tiene un monopolio en el mercado de trabajo, es un monopsonista, de manera que la mayor parte del empleo depende de ellos. Y ahora, por supuesto, hay un poco de sector privado, pero todavía es un trabajo precario. O sea, la idea de nosotros o la idea que yo tengo, es de buscar las formas de diálogo que pueden impactar de alguna manera. No hay objetivos específicos ahora. Es muy temprano para buscar objetivos específicos y mucho menos para buscarlos desde afuera. Estos objetivos específicos tienen que buscarse, definirse en Cuba por los que están a cargo de la implementación de estos principios. Pero teniendo en cuenta la historia de la Unión Soviética,
teniendo en cuenta la historia reciente de cómo se desmoronó el sistema socialista. En Cuba, el sistema, el régimen, tiene vulnerabilidades que debemos saber explotar. Y esas vulnerabilidades hay que explotarlas en función de diálogos, de una retórica inteligente, bien pensada, bien deliberada y variable. Aquí no hay mucho espacio para dogmatismo o ideas fijas. Es importante tener en cuenta que los que ostentan el poder en este momento son los que pueden modificarlo de alguna manera. La historia de Gorbachev en la Unión Soviética es una lección para nosotros. Si hay un Gorbachev o no, o varios Gorbachev o muchos disidentes, no lo sabemos. Mi experiencia en la Junta Central de Planificación, en el organismo del Estado en los años 60, me indica claramente que hay muchos disidentes escondidos, muchos disidentes agachados, y que esos disidentes pueden ser agentes de cambio dadas las condiciones que se presenten. Estamos en presencia de un sistema verdaderamente complejo, con información muy limitada, incluso con desinformación. O sea, cuesta trabajo definir algún tipo de actividad. Pero una de las cosas que quiero plantear ahora es que en la medida que estos temas se discuten en Cuba por los disidentes abiertos, por los no tan disidentes, no tan abiertos, que tengan que discutir qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hace, la logística de la estrategia que se decida. Y en esto quiero decir, no hay una estrategia única, son muchas estrategias que pueden contemplarse. Pero es muy importante que los principios de teoría de conflictos, de manejo inteligente de conflictos, deben aplicarse primero a nosotros mismos. O sea, nosotros vamos a tener, en la medida que se plantean alternativas estratégicas, va a haber distintas alternativas estratégicas y puede haber conflictos entre nosotros. Nosotros en Cuba, yo lo he escrito muchas veces, no tenemos una cultura adepta a saber manejar conflictos. Nosotros no somos buenos manejadores de conflictos. Por lo tanto, cuando estamos hablando ahora, tenemos que precisamente aplicar, no evitar el viejo refrán de en casa del herrero, cuchillo de palo. Si nosotros vamos a hablar de conflictos, debemos saber primero que nada evitar conflictos internos que debiliten una estrategia. Ahora, cuando estamos hablando de diálogo, y quiero terminar pronto porque me gustaría dejar un tiempo para poder hacer algunos intercambios. Estamos hablando de por lo menos 3 tipos de diálogos o de intercambios. Si no queremos usar la palabra diálogo, hay que intercambiar. Primero, tenemos que dialogar entre nosotros mismos de una manera inteligente y organizada y ordenada. Es muy importante tener en cuenta, hacernos la disciplina de que tenemos que saber dialogar entre nosotros mismos. Ese es un ámbito de diálogo. Otro ámbito de diálogo es diálogo con la población que no se identifica como disidente o oposicionista. La confusión que existe, la falta de comprensión que tiene el ciudadano, como se dice, de a pie en Cuba, sobre las condiciones en Cuba es extraordinario. La ignorancia y el analfabetismo económico en el país es rampante, está en todas partes. Por lo tanto, hay que dedicar una cierta cantidad de pensamiento, no sé cuántos más recursos, a orientar y a informar un poco más a ciertos individuos en el pueblo que pueden formar parte de una posición más activa en el futuro. Y el otro tipo de diálogo es con algunos personeros en el gobierno. ¿Quiénes? Lo del plantón del Ministerio de Cultura se presentó de una manera accidental, fortuita, afortunada, si se quiere, pero señaló una posibilidad de tocar algunos puntos neurálgicos del sistema. Que no haya dado resultados no importa. Esto es una cosa también importante. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha impaciencia. Nosotros los cubanos somos muy impacientes. A veces queremos ganar el campeonato con un solo juego de pelota. O queremos jugar en una jugada, ganar en el ajedrez con una sola movida. Eso no es posible.
estamos frente a un desafío gigantesco, que es mover el sistema, mucho antes de poder cambiar el sistema a otra cosa más aceptable o más deseable como una democracia. Antes de llegar a eso, tenemos que poder mover el sistema, saber que tenemos fuerza para tener alguna influencia en el sistema. Ahí hay que buscar con qué estrategias, con qué retórica, con qué discurso nosotros podemos convencer gente dentro de las filas del gobierno, tanto en el gobierno, en la parte administrativa, como en seguridad, como en los militares. Tenemos que tener en cuenta que muchos de esos cubanos, si no todos, tienen intereses muy parecidos a los nuestros. O sea, los intereses en materia de estabilidad, por ejemplo, alimentaria. Todos los cubanos estamos en la misma situación. En el diálogo y en el manejo del conflicto tenemos que tener en cuenta que la otra parte no solamente puede tener intereses antagónicos a los nuestros, muy antagónicos muchas veces, sino que a veces pueden tener elementos, pueden tener intereses comunes a los nuestros. Y eso hay que tenerlo en cuenta en un intercambio para poder manejar diálogos de una manera constructiva y productiva. No quiero seguir hablando aquí, quiero dejarlo aquí y para poder hablar, ojalá que podamos tener muchas más oportunidades de intercambiar. Muchas gracias, profesor Sanguinetti. Vamos a darle ahora paso a los artistas Omnikisi. Adelante. Muchas gracias, Center for the Free Cuba, por esta invitación. Muchísimas gracias. Siguiendo el hilo, ¿no?, de la conversación por donde va, me gustaría añadir a lo que ha dicho el profesor Sanguinetti que ese diálogo ha estado precisamente sucediendo desde el momento en punto en que los acuartelados tomaron la decisión de quedarse a protestar por el encarcelamiento de Denis Solís. Misma del acuartelamiento y toda la repercusión que ha traído de que el diálogo está funcionando en la vida real de los cubanos ahora mismo. En la solidaridad y en la unidad espontánea que generó esta acción, que puso en atención y en suspenso a la comunidad cubana a nivel mundial. Hemos escuchado testimonios muy fuertes de gente que ha estado siguiendo todas las iniciativas y toda la causa del movimiento San Isidro desde el momento en punto, pasando por situaciones personales graves. Como a nivel mundial la comunidad cubana se ha despertado en un anhelo intenso de libertad. Lo que se ha despertado es lo que ha provocado. Tenemos problemas con el micrófono de ustedes. Al menos yo. Yo no oigo. Sí. Yo no Ahí tengo viene. audio aquí ninguno. Nos quitamos los audífonos. Intentamos. Ahora se me oye perfectamente. Ahora Sí. yo oigo. Muy bien. Muy bien. Que hay que tener en cuenta todos los factores que han despertado este diálogo espontáneo que está sucediendo desde que se acuartelaron en San Isidro hasta la actualidad. Sí, no ha bajado la intensidad. El diálogo nacional que está proponiendo MSI es nada más que un reflejo de lo que realmente está ocurriendo desde que ellos se acuartelaron en San Isidro. La Internet, por supuesto, está jugando un rol importantísimo porque claramente que esto que está sucediendo ahora podía haber sucedido desde hace 15, 20 años, 10 años atrás. Pero no existía la herramienta Internet, que es la que está dando la posibilidad a todos los cubanos de seguir paso a paso una represión al movimiento San Isidro en su cuartel central. Hace que se despierte una emoción que se va por encima de la posición política, por encima de las ideas, de las estrategias personales,
y se produce un levantamiento. Nosotros lo catalogamos así, como un levantamiento que se produjo a nivel internacional, a nivel nacional de una manera silenciosa, más solapada, pero el caso de Luis Robles, que salió a las calles, el caso de Virgilio Mantilla, que salió en la calle de Camagüey, el caso del señor que salió a decir el himno nacional en las calles de Cuba. Son 3 casos que estamos mencionando ahora, pero que son un reflejo de la ebullición intensa que hay adentro y de que todo eso, cada situación dentro de Cuba se ha hecho completamente viral. Los nuevos actores que están surgiendo. El diálogo se está dando en torno a las acciones de la sociedad civil y la reacción represiva del régimen cubano. Ese es el diálogo que estamos viendo a nivel de sociedad-gobierno. Y la manera que tiene el gobierno de reaccionar es aplicando la represión y la censura sobre el diálogo. Podemos verlo en todos los nuevos actores de la sociedad civil que han surgido en los últimos meses, como es el caso de todos los reporteros que están haciendo periodismo independiente con denuncias constantes de lo que está pasando. Y por el uso de las redes sociales, cada persona tiene la posibilidad de convertirse en un reportero y en una denuncia de la represión del régimen, que hemos estado viendo en las redes sociales, constante represión de la policía política, de los inspectores, de la Policía Nacional Revolucionaria, y cómo la gente está transmitiendo en vivo la represión y la reacción del pueblo a apoyar a la persona que está siendo reprimida. Eso lo estamos viendo por primera vez, gracias a la breve introducción que hay en Cuba de la Internet. Y la conexión está en esta llama que encendió San Isidro. No es que el pueblo cubano antes no haya hecho denuncia, es con la frecuencia que se está viendo en la actualidad. Es como los bombillitos encendiéndose en el mapa. Y el mapa se está alumbrando y cada vez más se alumbra más el mapa y las zonas que estaban oscuras se siguen alumbrando. Jóvenes completamente desconocidos haciendo unas denuncias que te dejan emocionalmente impactado. Mujeres de cualquier edad, mujeres muy jóvenes, mujeres ya un poco mayores, mujeres ya adultas completamente de la tercera edad, haciendo denuncias que te impactan. A esto se suman las nuevas personalidades, como Omar Riuquiola, Anameli Ramos, Michael Osorbo. Pongo esos nombres para decir que son nuevos actores, nuevos influencers que han conquistado el corazón de los cubanos en todas partes del mundo donde están. Y han conquistado el corazón de los cubanos adentro, porque nosotros conversamos mucho con los de adentro. Y la gente sigue yendo a las colas, pero lo único que habla en las colas es de todo lo que nosotros estamos hablando ahora aquí. La gente no se tira para la calle, la gente no está haciendo actos de protesta, pero está corriendo el rum rum de boca en boca a nivel nacional, y es de lo que se habla, un poco en silencio y en algunos lugares a viva voz más abierto. Esta situación que está sucediendo es lo que nosotros estamos llamando el diálogo nacional. Y la reacción del gobierno está funcionando, el ala, que Sanguinetti está diciendo, que es posible que hayan 2 alas. Nosotros venimos de las instituciones. Mi grupo, Omni Zona Franca, Amaury Pacheco, Omnipoeta, es ahora el vicecoordinador del Movimiento San Isidro, pero era el líder de Omni Zona Franca, que durante 20 años estuvimos en esas mismas situaciones, pero dentro de las instituciones. Siempre nosotros estábamos de acuerdo que la alternatividad no estaba solo en las calles, la alternatividad estaba dentro de las instituciones. Lo que hay un ala estalinista, que es la que está primando del sector militar, que está actuando de esta manera como respuesta al diálogo. Represión, represión, represión. La metodología de represión que ellos están usando para impedir el diálogo nacional es para que la gente no salga a las calles. Sobre todo están reprimiendo toda acción que se hace en la calle, como Luis Robles salió con un simple cartel a decir libertad para Denis Solís, que Denis Solís es el origen, el protagonista de todo esto que estamos hablando, con este despertar que se ha dado con San Isidro. Y Denis Solís por lo que va preso es porque pone en vivo a un policía que se introdujo en su casa sin permiso, sin nada,
Y él lo increpa de una manera desafiante, diciéndole, usted no tiene que estar dentro de mi casa haciendo esto. Y lo puso público. Es decir, el gobierno teme al espacio público del internet y teme al espacio público de la calle. No quiere acciones en la calle. Ha estado todo el tiempo confinando a la gente en sus casas, llevando a la gente a la prisión domiciliaria, a la no movimiento, a la no comunicación, y todo esto con el objetivo de que esto que estamos llamando ahora, este diálogo que se ha despertado espontáneamente y que MSI ahora está llamando a hacerlo de una manera organizada, no sucede, mucho menos con ellos. También hay que tener en cuenta que la dictadura está viéndose forzada a dialogar no solo con los ciudadanos cubanos, sino también con las instituciones internacionales que defienden los derechos humanos, porque las denuncias que han surgido desde adentro de Cuba han llegado a instituciones encargadas de promover los derechos humanos, que tienen pactos con la dictadura cubana y que se están viendo forzados a hacerse eco de las denuncias que están saliendo de adentro, de la represión tan fuerte que está habiendo de adentro, de la crisis humanitaria tan terrible que hay dentro de Cuba ahora mismo en este momento. Y la cantidad de gobiernos, no son muchos, pero más que antes, que se han decepcionado y que han decidido romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba, es un indicio de que se está haciendo eco y la dictadura se está viendo emplazada por varios frentes al mismo tiempo. Porque a partir del MSI se creó el MSI Internacional, donde toda la mayor parte de los cubanos en todas partes del mundo, Europa, América Latina, que despertamos emocionalmente a partir de esta situación y que nos unimos. Nos unimos quiere decir que empezamos a dialogar y intercambiar unos con otros, y de ahí podemos saber que desde personas que jamás en la vida habían abierto la boca respecto a lo que está pasando con el régimen hoy, se unieron, no habían intervenido nunca jamás en ningún acto en contra del sistema, de la dictadura, del gobierno cubano, que ellos siempre llaman un acto en contra de Cuba. Se organizaron, entregaron videos, libros, cartas al Papa, empezaron a trabajar con grupos de izquierda que siempre fueron solidarios con el gobierno cubano, empezaron a trabajar adentro de ellos. Así que esto yo lo llamo el diálogo. Y es un diálogo que como dice ella, comprende la esfera internacional, porque mientras nosotros estábamos pensando solo adentro, el régimen siempre ha estado haciendo lobby y siempre ha estado captando a nivel internacional, dialogando sobre asuntos de otros países que verdaderamente no le competen y no le interesan, pero que otros países sí se sienten que les interesa, porque Cuba está detrás de muchos de los problemas que hay en muchos de los países que hay en el mundo, a partir de su contrainteligencia y sus cosas. Ok, me concentro. El diálogo estaba sucediendo a todos los niveles. Grupos de personas han hecho grupos de trabajo en Europa y en América Latina y aquí en los Estados Unidos, que todos están trabajando por diferentes frentes, empujando hacia todas partes. Y entonces el régimen se está sintiendo esa presión como nunca antes. Aquí queríamos nombrar al exilio. Si el pueblo de Cuba se ha levantado en silencio. La participación de los grupos del exilio, bueno, históricamente ha sido así, porque el pueblo dentro de Cuba siempre ha estado pendiente de cualquier expresión que surja desde el exilio. Pero recientemente, los grupos organizados aquí en el exilio han estado ejerciendo una presión muy fuerte también entre los senadores y el propio presidente George Biden. Se le han entregado varias peticiones, se le han entregado varias cartas y se hizo hace poco una manifestación en Washington frente a la Casa Blanca, donde participaron cubanos de prácticamente todos los estados aquí en Estados Unidos. Se congregaron ahí más de 1,000 cubanos para exigirle al presidente Joe Biden que no negocie con Cuba sin tener en cuenta las peticiones de la sociedad civil real de Cuba. Que muchos de ellos estamos aquí en el exilio y los grupos que están dentro de Cuba con presencia aquí en el exilio también. Porque allá ya los nuevos actores están aquí. El exilio se ha renovado. Que eso es algo que muchos no están teniendo en cuenta, que el exilio se ha renovado, que la mayor parte de los grupos, tanto activistas, como se llaman también, de activismo artístico y de oposición política y todo, están actualmente representados aquí por
personalidades como nosotros mismos que sí sufrimos la represión, que sí fuimos frontales, que sí tuvimos peleas duras ahí dentro, que sabemos exactamente cómo funciona toda la guerra psicológica y toda la metodología represiva del sistema dentro y fuera. Ya estamos organizados aquí afuera también. Entonces, eso ha permitido una vinculación entre el exilio y los activistas y opositores y todo adentro de Cuba. Esto ha permitido una unidad alrededor de San Isidro. La mayor parte de los grupos opositores, para no ser absoluto, se nuclearon alrededor del Movimiento San Isidro. El Movimiento San Isidro se ha convertido en algo vinculante, nunca antes visto. Solo lo vimos una vez en estado de SAT. Una vez lo vimos en estado de SAT con el Festival Poesía Sin Fin que organizaba mi grupo, Omni Zona Franca, donde de repente estábamos todos los grupos de la oposición en un evento de nuestro festival en estado de SAT. Eso se perdió y no se había visto nunca más, hasta ahora, donde hay una vinculación espontánea, no planificada, no actuada. Diálogo Nacional del Movimiento San Isidro sale a la luz, crea una divergencia fuerte porque los cubanos tenemos mucho miedo por la experiencia con Venezuela, de cualquier punto que le vaya a dar legitimidad, tiempo o más poder al gobierno cubano, porque eso significa que se alarga el sufrimiento del pueblo cubano, que para nosotros está en un estado de emergencia nacional, que no ha sido declarado. Está en un estado de emergencia nacional. Nosotros hablamos constantemente con gente del pueblo, adentro de a pie, nuestra propia familia, está llevando el termómetro de lo que está pasando ahí dentro. La gente se está muriendo de todo. La gente se está muriendo de todo y sobre todo de hambre, no del hambre de que llevo días sin comer, sino de la mala alimentación. Entran a un hospital y no tienen la fuerza, no tienen nada para resistir. El pueblo está en una emergencia. Y el gobierno, la dictadura, está en la cuerda floja, forzado a dialogar, no solo con los cubanos de adentro de la isla, la sociedad civil, sino con los cubanos que estamos en el exilio, que somos millones, y las instituciones internacionales que están pidiendo cuentas, reclamándoles el nivel de represión que hay ahora mismo en el país. Y sin contarle la influencia de los influencers. Un ejemplo clásico que todos estamos conociendo, que es el caso de Alexander Otaola, con sus virtudes y sus defectos, un personaje muy polémico y criticado, pero tiene al pueblo de Cuba también. Él antes del movimiento San Isidro era alguien que tenía bien caliente el estado de opinión del pueblo cubano, que estaba como mirando hacia la posición que le estaba diciendo todos los días, que estaba diciendo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Permíteme un momento, aprovechando algo que acaban de decir, que la mención del tema de Venezuela y el diálogo con instituciones internacionales. El diálogo que se intentó hacer en Venezuela fracasó porque el régimen, la intención del régimen era manipular el diálogo para permanecer en el poder. El diálogo entre el régimen cubano y la Unión Europea, por ejemplo, ha sucedido muchas veces, pero no ha dado fruto. El régimen cubano no ha hecho ninguna concesión en temas de derechos humanos y la Unión Europea continúa, digamos, colaborando con el régimen sin atender el hecho de que efectivamente no ha habido ningún progreso en el tema de derechos humanos. Tomando esto en cuenta y otros antecedentes, ¿creen ustedes posible que este diálogo alrededor de San Isidro, con todos los factores que están confluyendo, pueda forzar al régimen a un diálogo real, efectivo, que no sea una manipulación más como pasó el 27 de noviembre, donde se hicieron promesas que después no se cumplieron? ¿Qué creen ustedes de eso? Ahí estás pidiendo nuestra opinión personal. Bueno, yo personalmente creo que el régimen nunca va a dialogar en serio. La única forma de diálogo que hemos visto de ellos es la represión, la intimidación, las amenazas y, bueno, el completo desinterés en escuchar cualquier tipo de demanda. Es como
no vengan a dialogar si de todas maneras esto no va a servir para nada. Nosotros no los vamos a escuchar, y mucho menos hacer alguna de las cosas que ustedes están demandando. Como ya lo vimos el propio 27 de noviembre, donde los artistas fueron a hacer unas demandas y la respuesta que tuvieron no fueron soluciones, sino represión, donde el propio ministro en persona fue a dar golpes y fueron detenidos con tremenda violencia, no solo física, sino también psicológica. Nosotros trabajamos con esos personajes. Como parte de nuestro intenso accionar, nosotros tuvimos bastantes encuentros con Apidio Alonso, con Fernando Rojas, que estamos hablando con León Jacomino, que son los personajes que es la triada, el triunvirato, que está sosteniendo el método estalinista, que es el que está primando ahora. Por supuesto, los estalinistas están diciendo que no queremos diálogo. Ellos saben, por ejemplo, que a esta altura un diálogo significa, vamos a poner que se dé el diálogo. Yo voy a decir algo más específico sobre eso, pero vamos a poner que se dé el diálogo. No puede haber un diálogo si no es así, público, donde estén los medios de prensa, donde hayan interlocutores diversos, donde el mundo entero lo esté viendo, donde el pueblo cubano lo esté viendo en vivo. Ellos saben que no puede haber un diálogo si no es así. Y ya N27 y Movimiento San Isidro, después de los golpes que le dieron, saben que no puede haber otra manera de diálogo. Ellos no están dispuestos a correr ese riesgo. Que hay un ala que está subyugada y que está relegada, como dice Sanguinetti, que sí están dispuestos al diálogo y que sí están dispuestos a que haya una Cuba distinta. Es posible. Y si esa ala no triunfa adentro, no va a haber diálogo nunca. De cualquier manera, quiero añadir una cosita. De cualquier manera, este sector también de la sociedad civil independiente que está usando las herramientas legales respaldadas por la Constitución de la propia dictadura, está de alguna forma dialogando directamente con el gobierno al presentarle demandas civiles, demandas cívicas en contra del gobierno, de una forma legal e institucional. Como eso de que dimita el primer ministro y otras denuncias, ¿no? Pero ahora, respondiendo más específicamente a tu pregunta. Si no hay una coalición, si no hay una alianza, si no hay una propuesta que sea pensada conjuntamente por los principales líderes de la oposición artística, política y civil de Cuba, no creo que San Isidro pueda llegar a ningún lugar. No San Isidro, sino ninguno de los otros grupos. Ni Cuba Decide, ni UNPACU, ni Damas de Blanco. Es mi opinión muy personal. Bueno, por eso yo hablé, perdóname que te interrumpa, por eso yo hablé de la necesidad de una de las formas de diálogo. No es simplemente con el gobierno en forma oficial. Ese diálogo va a ser muy difícil. El diálogo hay muchas formas de diálogo y una de ellas, la más posiblemente productiva de inmediato, sea entre nosotros mismos, entre los individuos que están allá, para ponerse de acuerdo en qué hacer, porque no va a haber una estrategia mágica que resuelva todos los problemas. Lo que va a haber son infinidad de diálogos, contactos, actividades, etcétera, que socaven el totalitarismo absoluto que parece que es perfecto, pero no lo es. Tiene grietas. Ahora están con un talón de Aquiles gigantesco, que es la situación económica. Eso ya plantea la posibilidad de mandar el mensaje, aunque no sea diálogo. Vamos a decir, no quiero decirle ni monólogo, el mensaje a muchos individuos dentro del gobierno que tanto la oposición como ellos estamos en el mismo bote, porque la situación de Cuba es crítica y la hambruna, si hay brotes de hambruna, lo va a afectar a todo el mundo, incluso a los que ahora creen que son privilegiados o parecen que son privilegiados y están viviendo en una situación precaria. O sea, hay mucha gente, yo recuerdo, lo recuerdo como si fuera ayer, mis intercambios, no le voy a llamar diálogo, con otros amigos o funcionarios, altos funcionarios del gobierno cubano en la Junta Central de Planificación y en otros lugares,
que claro, eran intercambios muy privados, pero de que estábamos viendo los disparates de Fidel Castro y las cosas que estaban saliendo que contradecían los principios iniciales de la revolución. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que yo me iba dando cuenta de cuánta disidencia interna, yo le llamo disidencia escondida, anónima o agachada, pero la disidencia hay mucha. Entonces el problema es cómo llegar a esos individuos con mensajes, no con diálogos formales necesariamente. O sea, aquí hay que tener una gran imaginación para ver la variedad de posibles estrategias, tácticas, etcétera, que se pueden hacer no solamente en La Habana, sino a nivel nacional, en cualquier localidad. Porque cualquier localidad puede establecer un ejemplo que estimule a la población. Es muy importante, esto es muy importante, que la gente tenga alguna esperanza realista de que pueda haber un cambio y de que ellos pueden hacer el cambio. Animales, y eso está estudiado, yo lo he escrito muchas veces, los animales tienden a perseguir sus presas en función de la distancia que encuentran la presa. Si está muy lejos, el león no se mueve muy rápido. Y el ser humano funciona de la misma manera. Cuando está muy lejos el objetivo, no quiere invertir esfuerzo, se dedica a otra cosa. Pero cuando se va acercando, y eso es parte de la represión, parte del totalitarismo cubano, es hacerle ver a la población que el cambio es muy remoto, que el cambio es muy costoso. Entonces desestimula la ansia de cambio. Pero cuando pasa una cosa como la de San Isidro, dice, espérate un momento, hemos podido mover la piedra, no lo hemos podido sacar de donde estaba, pero de pronto, después de 60 años, hemos podido ver que se mueve. Si se mueve, a lo mejor se puede mover más. Ahí es donde se necesita una concepción estratégica muy inteligente, muy paciente, muy bien discutida entre nosotros, entre todos y entre todos los actores que están allí. Gracias, profesor. Vamos a aprovechar la oportunidad para abrir el espacio a preguntas específicas, preferiblemente preguntas, no a comentarios extensos, preferiblemente preguntas específicas para nuestros presentadores en este contexto que estamos conversando del diálogo dentro del contexto cubano, en la manera en que lo hemos presentado hoy. Sebastián, yo tengo una pregunta muy corta. Adelante. No una declaración. Me parece que la cuestión es cómo estimular el interés propio de los individuos dentro del gobierno que comparten las opiniones expresadas por el profesor Jorge. ¿Cómo estimular el interés propio de esos individuos? Porque solamente hablando de la libertad, de derechos humanos, etcétera, etcétera, no va a conseguir nada, sino cuál es el interés propio de esa gente. Sobrevivir, supongo. Sobrevivir primero en el poder, pero si no, sobrevivir de vida. Muchas gracias. Profesor Sanguinetti. Bueno, precisamente parte de lo que es la teoría de conflicto entre distintas partes, digamos entre dos partes, vamos a simplificarlo ahora, entre la oposición y el gobierno cubano, incluye identificar los intereses comunes, no solamente los intereses contrarios o los intereses antagónicos. Y hay mucha gente en el gobierno que están sufriendo las mismas escaseces y condiciones y temores de la oposición. Lo que pasa es que están en distintas posiciones. La cuestión es cómo abrir vías de comunicación. Tiene que ser personal. La gente tiene que estar dispuesta a poder hablar con gente incluso en los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad juegan un papel importante.
Y ahí hay gente que está sufriendo las condiciones y pueden estar descontentos, pero esa es la gente más reprimida del gobierno son los represores, porque viven en el aparato donde ellos están dentro. Entonces, ¿cómo mandarle mensajes? Antes de pensar en un diálogo con ellos, hay que pensar en mandar mensajes de alguna manera. Es decir, esto, o sea, la retórica en esto es importante, el discurso, el diseño del discurso. Por ejemplo, para un marxista puro y verdadero, tiene que ser una vergüenza la situación en que está Cuba. Yo como salió un artículo hoy que casualmente en el Diario de Cuba, Cuba no ha podido, el sistema socialista, el sistema cubano de planificación, ni siquiera ha podido garantizar lo que en lenguaje marxista se llama la reproducción simple. No han conseguido las inversiones para reponer las capacidades existentes, y mucho menos, por supuesto, inversiones para ampliar la economía cubana. O sea, esto tiene que ser un tema de discusión dentro de las filas del gobierno. Y esto tiene que ser, hay que bombardear a esta gente diciendo, pero no tienen vergüenza ustedes como socialistas y como marxistas del fracaso estrepitoso de la economía cubana, al punto que ahora estamos hablando incluso de hambruna. O sea, Marrero habló de hambruna el otro día. Y eso son temas que hay que explotar con otra gente y tratar de comunicarse personalmente, incluso a través de amistades, familiares. Hay que hacer un inventario de contactos. Contactos personales se pueden hacer para mandar estos mensajes y para tratar de monitorear qué pensamiento existe dentro de los organismos estatales, incluyendo los de seguridad, incluyendo los militares, porque esa gente son ciudadanos iguales que todos nosotros. Sobre ese tema, si me permiten, Adelante. suponiendo que haya ese interés por parte de algunos miembros del gobierno, y estoy seguro que no están ciegos todos, así que algunos tienen que ver lo que está ahí para verse. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué acciones pueden tomar esos individuos en relación a este concepto sin que la seguridad del Estado se entere y actúe contra ellos? Porque tenemos evidencia de muy altos ejecutivos del gobierno cubano que se expresaron de una forma muy directa y terminaron en una finca en los alcances de Oriente y se quedaron ahí por décadas, ¿no? Entonces, no creo que es tan fácil ese concepto de que la seguridad de Estado debe ser parte del diálogo. La seguridad de Estado juega un papel muy distinto. No, yo no digo que sea parte del diálogo. Se trata de mensajes incluso hasta subliminales. Que ellos sepan que hay descontento de alguna manera más profunda que simplemente una demostración en la calle o un plantón en el Ministerio de Cultura. O sea, hay que romper un poco la conciencia de mucha gente que viven de espaldas a la realidad. O sea, estos sistemas tienden a aislar a su propia gente de la realidad. Por eso yo hablo de la necesidad de tener una gran diversidad de estrategias y técnicas, donde no hay una fórmula mágica que le va a dar la patada a la lata, como decimos en Cuba. No, eso no va a existir. Hay que buscar una variedad de técnicas en distintos lugares, en distintos niveles, con distintas personas. Los contactos personales son importantes. Gente con la que uno fue a la universidad, hay que inventariar los contactos. La gente que se reúna dentro de este movimiento tiene que buscar una forma de organización y de intercambio y desarrollar su propia capacidad de inteligencia. ¿Con quién hablamos? ¿Qué mensaje mandamos? ¿Cómo diseñamos el mensaje? Un ejemplo concreto, una cosa que para mí es un tema casi obsesivo. Por 30 años yo he venido escribiendo la necesidad de diferenciar el embargo americano a la economía castrista y el bloqueo castrista a la economía de los cubanos. Ese discurso ahora está empezando a prender un poco. La gente, todavía el discurso formal del gobierno es que todo es culpa del embargo americano.
y no se está hablando de lo que es el embargo interno o el bloqueo interno, el conjunto de restricciones del gobierno a la economía de los productores cubanos, empezando por el agro, a la economía de los consumidores, a la economía de los trabajadores cubanos. Ese discurso hay que romperlo, hay que tirarle la mesa a la gente del gobierno porque han mantenido el control de ese discurso y desafortunadamente ahora es cuando está empezando ahora la gente a ver que hay un bloqueo interno que es realmente el verdadero, la verdadera razón de la situación económica cubana es ese bloqueo. Bloqueo que incluso es tan restrictivo que hasta los rusos lo criticaban cuando había relaciones con la Unión Soviética. Y nosotros ese discurso, hemos fallado en ese discurso. Sí, yo quería acotar algo ahí a lo que está diciendo Sanguinetti, que por primera vez está sucediendo que la sociedad civil independiente cubana, los cubanos libres, estamos manifestándonos y estamos en un diálogo, estamos en una unidad sin proponernos. Está todo el mundo como coincidiendo en que Cuba tiene que ser libre ya por encima de las ideas y por encima de todo. Pero fíjate una cosa, Sanguinetti, el exilio ha jugado un papel súper importante en este momento actual. Este momento actual, insisto, nosotros insistimos muchísimo y hemos insistido en todos los foros donde nos hemos parado, que el momento de la liberación de Cuba, de la tiranía, ha llegado. Que este es el momento que se puede respirar, se puede sentir tanto adentro como afuera. Que nosotros seamos capaces de aprovechar este momento son otros 5 pesos. Es necesario la creación de un espacio vinculante que incluso se le puede estar yendo de las manos al movimiento San Isidro y que no puede ser, y que posiblemente no sea un espacio solo o de Cuba Decide o de la UNPACU o de las Damas de Blanco. Es necesario la creación de un espacio vinculante donde todo el mundo se pueda encontrar y donde se pueda trazar esas estrategias y donde se pueda ver todas esas variantes de estrategia, tanto los que estamos afuera junto con los que estamos adentro. Eso me parece que es el momento ideal para construirlo. A pesar de que el sistema, el régimen, está usando a todos lo que llamamos ciberclaria y a todos sus agentes para dividir, en cuanto grupito, en cuanto lugar que se está formando, crear más división y crear más división. Pero antes de diálogo hay que definir un discurso, porque si no, no sabemos qué mensaje vamos a mandar. Y un ejemplo de discurso, perdón. Hace falta un encuentro. Sí, yo lo pongo como ejemplo de discurso. Es la definición de bloqueo interno y de embargo americano. Eso no está definido. El cubano no entiende la diferencia entre las restricciones del embargo americano y las restricciones del gobierno cubano a los cubanos. O sea, el embargo americano es a la economía castrista, no a la economía de los cubanos. Tú tienes razón, Sanguinetti. Hay muchos intelectuales que lo están diciendo y lo están escribiendo en revistas y en lugares, pero por ejemplo, los medios de comunicación que están a disposición de la libertad están enfocándose casi todos en conjunto en diferentes visiones. Uno se enfoca en una visión y los demás se alinean y se enfocan todos en esa visión, que a veces son marcadas por MCI, a veces son marcadas por Somos Más. Pero ese punto que tú estás diciendo no está siendo mirado como un punto estratégico a ser mirado por los medios de comunicación y por las personas, a empezar a hablar así. Oiga, pero no entienden Cuba, no entienden cómo opera Cuba. Yo lo entendí porque me quedé allá desafortunadamente hasta el 67. Entonces yo conozco el totalitarismo. Una masa enorme del exilio salió antes de conocer el totalitarismo. Por lo tanto, hablan del totalitarismo muchas veces sin saber lo que están hablando, porque no lo conocen, no lo vieron. Es una cosa que no la puedes expresar en estadísticas ni en ecuaciones en matemáticas. En realidad es una cosa que necesitas una vivencia personal. Desafortunadamente es así. Y la gente, mucha de la gente que sale, que conoce muy bien el gobierno, no escriben lo suficiente sobre el tema. Por eso es importante
virar el discurso oficial, definir un nuevo discurso, un discurso que no esté basado en conceptos abstractos como la libertad y los derechos humanos, etcétera, etcétera. El individuo que quiere hablar que no está comiendo, ¿por qué no está consiguiendo lo que necesita para comer ese día? ¿Cuáles son las razones? Hay que enseñarle la anatomía, la fisiología del sistema que se ha montado que impide la producción. Incluso se puede argumentar que es hasta antisocialista. No hay nada en el socialismo. Yo he estudiado marxismo, yo soy economista en los dos terrenos. No hay nada en el marxismo que diga cómo se maneja la economía. Todo lo que se ha hecho en Cuba ha sido una improvisación muy pobre, muy mala. Además que ha hecho un sistema donde se promueve a la gente por sus lealtades y no por sus calificaciones. Entonces el individuo, claro, como busca su necesidad de sustentarse, si tiene que fingir que es leal, lo finge. Pero uno puede fingir calificación. Las calificaciones se demuestran. Entonces, pero el gobierno se ha establecido un sistema de promover por lealtad, no por calificación. Tenemos una pregunta de Sergio Díaz. Sergio, por favor, prueba tu micrófono a ver si funciona. Señores, me tengo que disculpar, ha llegado mi hora de salida. Muchas gracias a todos ustedes por haber hecho esta convivencia. He aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Les doy las gracias a todos. Gracias, Guillermo. Desafortunadamente yo también no sabía cuándo iba a terminar esto, pero tengo una llamada a las 4, otra llamada a las 4, pero está muy interesante y le agradezco mucho a todos los compatriotas por su contribución. Muchas gracias. Saludos, embajador. Sergio, no te oigo. Supongo que el micrófono no funciona. Mándame, por favor, tu pregunta por el chat. yo veo la cara de Sergio. Sí, pero aparentemente No oigo la voz. no le funciona el micrófono. Ahí creo que está escribiendo. Sergio, tú no hablas mensajes de sordomudo. Lenguaje de señas. Sí. No, yo no lo hago, así que si hablan no puedo entender. ¿Cuál sería el efecto, el impacto de un cambio por parte del gobierno de Biden hacia la política de Obama? Es decir, una suavización del trato de Cuba. Gracias, embajador Briggs. Yo creo que esa pregunta es pertinente para Omni Kisi, que son los que están más frescos de adentro de la isla y nos pueden decir qué pasaría si de pronto se revierte la postura norteamericana a la política anterior de Obama, que era una política más amistosa, digamos, con el régimen. Adelante. Yo creo que la principal consecuencia que vamos a ver es un recrudecimiento más fuerte de la crisis dentro de Cuba. Una crisis económica que hace que la dictadura esté completamente indefensa, vamos a decirlo. El pueblo está en crisis, en hambruna, en crisis humanitaria, en crisis de salud. Y de cierta forma, el propio pueblo con su manifestación de descontento y rechazo a las medidas que está tomando la policía, las medidas represivas, lo hemos visto en muchos videos, el pueblo sale a defender ya a la gente que está sufriendo de un abuso. Y eso hace que la policía también pierda el interés, ¿no? El interés en salir a reprimir a la sociedad. ¿Por qué? Como estaba diciendo el profesor Sanguinetti, tenemos el mismo problema, tenemos la misma situación, solo que unos por un lado tienen una impunidad y los demás están sufriendo las consecuencias. Pero todo el mundo tiene familia, todo el mundo se ve en la misma situación de pobreza, de miseria, y nosotros lo hemos visto personalmente.
cuando la seguridad del Estado lleva a un activista o un opositor a una celda, en estas, ¿cómo se dice? En las estaciones de policía, la policía se opone. La policía dice que ellos no tienen espacio para los CR, que son los contrarrevolucionarios, que ellos no quieren seguir en la posición de estar albergando cosas que no tienen nada que ver con el objetivo de la policía. Eso lo estamos viendo y eso es como una implosión de adentro, ahí, adentro del mismo sistema. Y entonces eso también tiene que ver con la posición de los militares, que creo que son los únicos que tienen algún tipo de poder real para enfrentarse a la seguridad del Estado y definir de una vez la salida de los dictadores. Sí, un cambio de nuevo a la política de Obama. La única cosa que va a hacer es fortalecer a la dictadura. La dictadura va a tener un aire, va a respirar profundamente, va a seguir reprimiendo agazapadamente, quizás deje caer un poco de comida en la población, para volver a dormir a todo el mundo, va a volver a hacer sus elecciones, va a sacar su nuevo títere presidente y va a alargar el proceso 10, 15, 20 años más. Me parece que el gobierno de Biden debe escuchar a la sociedad real independiente cubana. Yo le pongo independiente, una sociedad civil es independiente, pero aquí en Cuba hay que redundar. La sociedad civil independiente cubana tiene que ser escuchada por el gobierno de los Estados Unidos si quiere hacer algún tipo de negocio, cualquiera que sea, con el régimen cubano. Tiene que escuchar y tiene que poner en esa mesa de negociaciones las condiciones de la real sociedad civil cubana independiente. ¿Por qué? Porque es la sociedad, somos los que conocemos la verdad, somos los que sabemos lo que está pasando el pueblo. Y nosotros sabemos que el régimen miente, que ahora mismo está mandando en la cúpula el ala estalinista, que es el ala del no diálogo, es el ala de no oposición, es el ala del totalitarismo. Como dice Sanguinetti, es posible que hayan otras alas dentro del régimen, pero esta es la que está primando ahora y esa es la que va a dialogar con Biden. Por eso el efecto de un cambio de política de Biden depende de la condicionalidad que le imponga al gobierno cubano. Yo siempre he abogado, yo nunca he estado en contra del levantamiento del embargo, pero sí he estado en contra del levantamiento unilateral del embargo. El embargo es un instrumento de negociación, por eso hay que saber negociar. Por eso yo hablo de teoría de juego y teoría de conflicto, para tener los principios de conflicto, de manejo de conflicto muy claramente en nuestra cabeza. El pecado del programa de Obama fue no condicionar la respuesta. O sea, si el gobierno americano inteligentemente, escuchando precisamente a la oposición cubana, incluye condiciones para un acercamiento, puede haber entonces un acercamiento en función de intereses comunes al mismo tiempo. O sea, las negociaciones o los diálogos o precisamente pueden ser complejos en este sentido. Por eso yo hablo de unas cuantas cosas raras a las cuales no estamos acostumbrados. Pero es imposible exigir que si hay un cambio en la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba, la hagan condicionada a cambios por parte del gobierno cubano. Y entonces ahí puede negociarse algo interesante, algo que mueva al gobierno cubano de alguna manera en favor de los intereses de los cubanos. Hombre, Kisi, la pregunta de Sergio, perdón, embajador, la pregunta de Sergio es precisamente sobre la policía. Kisi hablaba de la policía y cómo la policía estaba aparentemente tratando de distanciarse de la seguridad del Estado. La pregunta de Sergio es, por lo que ha visto en televisión, en imágenes salidas de adentro de la isla, parece que la población en general está empezando a perderle el miedo a la policía, quizás no tanto a la seguridad del Estado, pero sí a la policía. ¿Qué dicen ustedes? Sí, eso es evidente. Sí, tiene toda la razón, cada vez más, y estamos viendo que las mujeres cubanas precisamente son las que menos temor le están teniendo ya a la policía. Se les enfrentan abiertamente en fajazones, en el medio de la calle. Están ya completamente frontales. Y la juventud. Porque las condiciones en que está viviendo la familia cubana son muy precarias.
al quien más miedo le está teniendo el régimen es a la juventud. El régimen está acosando a la juventud en sus juntamentas básicas, de un grupo que se junta para hacer patinetas, un grupo que se junta para estar sentados en una esquina conversando. Claro. Se está adelantando al descontento civil y político que esa juventud puede tener en cualquier momento, porque están todo el tiempo en los datos, usando los datos móviles para escuchar todo lo que está viniendo desde aquí, desde el exilio, que es un rebote de lo que están haciendo la sociedad civil independiente dentro de Cuba, lo que se está haciendo aquí afuera. Pero la policía está cometiendo unos actos de injusticia que ya no tienen nombre. Eso ya, reprimir patria y vida, reprimir a un hombre porque está versificando el himno nacional, reprimir a un hombre porque está diciendo, oye, hace falta libertad, no está diciendo más nada. El tipo de represión que la policía está haciendo es absurda. Es absurda. Y entonces el pueblo está emocionado porque te estoy diciendo que el sentimiento que el movimiento San Isidro ha levantado está vibrando alrededor de toda la isla. Personas que cuando el movimiento San Isidro se levantó nos llamaron y nos dijeron, no te reconozco, tú no eres mi familia, tú no eres mi amigo, te odio, no sé qué, lo que siento es odio por ti, por los muchachos eso de San Isidro. Hace 15 días nos estaban llamando y estaban diciendo, perdónenme, estoy virado, estoy puesto, comprendo ahora la verdad que ustedes nos estaban diciendo. Nosotros asombrados completamente, es un sentimiento que está envolviendo a la isla y la policía lo está sintiendo. Se puede sentir en el actuar de la policía. También hay que tener en cuenta que el cuerpo de la policía se tiene que renovar constantemente por las cantidades de deserciones que hay dentro de la propia policía, y lo que están convirtiéndose ahora en policías son muchachos muy jóvenes que están porque les dan un poco más de salario, pero no porque tengan ninguna convicción de que eso tienen que cumplir con los requisitos que le pide la seguridad del Estado. No están convencidos de eso porque ellos mismos son, bueno, si son de mi generación, todos crecimos en medio de una crisis económica que es el periodo especial. Que bueno, yo creo que eso nunca se ha terminado y ahora lo que estamos viendo es una nueva crisis más intensa. Y están todos con su teléfono tratando de ver cosas en Facebook, igual que todo el mundo, tratando de que le pongan una recarga, tratando de que le manden un par de zapatos, como todos los jóvenes. Tenemos testimonio de eso. Incluso tenemos testimonios más fuertes que los propios policías que tuvieron en prisión a los muchachos del 27 de noviembre, a ellos mismos le decían, sigan luchando, que esto no va a durar para siempre. Ustedes sigan luchando y empujando. Así mismo le decían. Caramba. ¿Tienen Embajador Briggs, creo que usted tenía otra pregunta. No, solo iba a decir que sí, lo que dijiste, Sebastián, si la gente de Biden escuche a la comunidad cubana, creo que no van a hacerles caso. Y ese es mi temor, que no le van a hacer caso a la opinión cubana o cubana-americana o lo que sea. Sí, desafortunadamente hay un antecedente, hay varios antecedentes. Mucho. La administración Clinton no escuchó a la comunidad cubana cuando impuso la política de pies secos, pies mojados, que recibió una oposición enorme aquí en Miami. No escuchó a la comunidad cubanoamericana cuando hizo el acuerdo migratorio con Fidel Castro del año 95. Y la administración Obama no escuchó a la opinión de la comunidad cubana cuando fue a hacer su cambio de política, y ni siquiera escuchó al cubano-americano más influyente en su propio partido, el senador Menéndez, que estaba opuesto, y por lo tanto fue simplemente relegado a la hora de tomar la decisión. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos generalmente funciona de acuerdo a los intereses según son percibidos por la administración de turno. Eso no quiere decir que sean exactamente sus intereses, pero eso yo creo que es motivo para otra conversación, porque es un tema muy extenso. Yo quería hacerle una última pregunta, y perdóname, John.
a Omni Kisi porque, de nuevo, me encanta hablar con gente que llegaron de Cuba hace poco y tienen el pulso de la situación. Yo hace 30 años que no pongo un pie en Cuba. Cuando vemos el éxito que tuvo este movimiento San Isidro, que llevó directamente a la protesta frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, y la repercusión que ha tenido dentro y fuera de la isla. Y yo lo comparo con movimientos similares que ocurrieron anteriormente y no tuvieron esa misma repercusión. Por ejemplo, Concilio Cubano del año 96. ¿Creen ustedes que ese impacto de este movimiento se debe a, y le voy a poner varias alternativas, que son jóvenes, que son artistas, las dos cosas juntas, o las dos cosas combinadas con la posibilidad de acceso a Internet que tenemos hoy en día y que no teníamos en el año 96? Adelante. Sí, esa tercera sobre todo, la tercera, es la combinación de las tres. Porque hay que saber que el artista habla directo a los sentimientos. Se va por encima del canal de las razones, que es este cuerpo, el cuerpo mental, y el cuerpo de los sentimientos se ubica aquí, en el pecho. Hay que tener en cuenta que se colaron por ese canal, se conectaron con una energía, un espíritu que está en el aire, el espíritu de la época, que es el momento de la liberación. Y el gobierno de Biden no nos va a escuchar. El gobierno de Biden tiene que escucharnos, pero la oposición cubana, el exilio cubano, que es el que más presión ha estado ejerciendo, que ya el exilio cubano es casi uno con la oposición dentro de Cuba y con el movimiento dentro de Cuba. Es un trabajo que cada vez se entrelaza más y se retroalimenta más. Está sucediendo en este mismo instante. Lo que hace falta es un espacio vinculante, lo vuelvo a decir aquí, perdónenme que sea tan insistente, donde nos encontremos y urgentemente. ¿Saben por qué? Porque en el mismo momento que estamos frente a la Casa Blanca protestando por Biden, estaban haciendo un acto de repudio a la UNPACU que está perdurando hasta el día de hoy, donde toda la opinión pública está concentrada en una huelga de hambre que la UNPACU y 62 personas más están metidas. Y estamos, ¿qué? Dormiditos con el lobby que ellos siguen haciendo en el espacio de Biden. Claro, hay que prestarle atención a la UNPACU y a su huelga de hambre, pero toda la oposición estamos en torno a eso. Y ahí tenemos que tener la solidaridad, pero al mismo tiempo eso nos hace desviarnos de la verdadera atención y de la verdadera repercusión de lo que pasó frente a la Casa Blanca, que casi más de 1000 cubanos viajaron de todas partes de los Estados Unidos, muchos sin poder hacerlo, con un sacrificio enorme, estaban allí muchos completamente cansados, apoyando esa posición, ¿ok? Entonces, la dictadura está jugando. La dictadura está en el tablero de ajedrez jugando fuerte y está haciendo lobby aquí afuera y está moviendo fichas adentro para distraer la atención. Entonces, si no hay una unidad de acción, una unidad estratégica del exilio, de la oposición, del activismo cubano, de todo, si nosotros no nos unimos, caballeros, si nosotros no creamos una acción conjunta, vamos a estar 10 años más. Pero este es el momento ha llegado. Estamos en el momento, no podemos perder esta oportunidad. Está emocionado. Pero quería decir una cosa brevemente. Movimiento San Isidro tiene varias cosas a su favor, que son jóvenes, una cara fresca, con una acción fulminante, que puso toda la atención en Damas 955. Al ser artistas, tienen acceso con su obra, que como bien dijo Omni, va directo a los sentimientos, tienen acceso a los intelectuales y tienen acceso al pueblo de a pie. Precisamente estos muchachos de MSI son todos autodidactas que vienen de ahí de abajo del barrio de San Isidro. Por lo tanto, tienen una influencia muy fuerte en el pueblo, que al final es un factor determinante del cambio. Asimismo como el grupo de los intelectuales que, como hemos visto, han respondido directamente y están llevando acciones adelante. Y el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, que pone la herramienta de la libertad de expresión en manos de todo el mundo. Y se crean patrias y vida.
Patria y Vida. Patria y Vida es un fenómeno que nace de San Isidro. De hecho, en la canción se le hace un homenaje directo a San Isidro y se puso inmediatamente, se sentó en el Parlamento Europeo Patria y Vida. Crea un lenguaje, al cual el sistema, el régimen actualmente no sabe responder, porque en otro tiempo hubieran respondido con un Silvio Rodríguez, con un Pablo Milanés. Lo hicieron, pero ahora no pueden responder porque está el ala estalinista mandando, y el estalinismo no conoce nada de arte, todo lo contrario, lo quiere asesinar completamente. Patria y Vida es una forma de cambiar el discurso antes de cambiar el diálogo. Patria y Vida es una forma de empezar con el discurso antes de llegar al diálogo. Exacto. O sea, el diálogo necesita un mensaje y el mensaje hay que diseñarlo con mucha inteligencia y mucha paciencia. Y no es un mensaje, son muchos mensajes. Pero Sanguinetti, un detalle nada más. La mayoría de los muchachos que movieron a Cuba entera y que crearon un despertar en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen una nueva manera de pensar por un grupo de muchachos. ¿Sabes dónde están? La mayoría están aquí en el exilio trabajando en un restaurante 12 y 16 horas. No están en un estudio grabando y haciendo las canciones que movieron a esa juventud allá adentro. Claro. Tengo una pregunta final y para Kizzy y para Omni. ¿Nos puede decir un poco más sobre Denis Solís, Virgilio Mantilla, Luis Robles, cómo se encuentran actualmente, qué es su situación? Y con eso me callo. Bueno, los tres lamentablemente han pasado por todo tipo de represión dentro de las cárceles. Para empezar, que el sistema, la estructura legal con la que ellos debían haber sido tratados para estar dentro de una prisión en Cuba ha sido completamente nula. El proceso legal no existe, todo ha sido una farsa. Ellos son prisioneros políticos porque no hay ninguna ley en su contra. Entonces, han pasado por todo tipo de torturas psicológicas y físicas, de negarles las visitas, de negarles las llamadas por teléfono, de retirarle los alimentos que sus propios familiares le llevan hasta la prisión como método de castigo. Los medicamentos les son retirados y los ponen además en setas de castigo, donde, por ejemplo, recientemente Luis Robles ha sufrido de una erupción en su piel que le ha imposibilitado todo tipo de actividad. Y esas cosas se están denunciando, pero bueno, también hace falta darle mayor visibilidad a todo lo que están pasando. Y son agredidos por otros presos también, que son evidentemente mandados por el régimen. Sí. Y la incomunicación a la que los someten a veces es larga y la tortura psicológica a sus familiares también es fuerte. No están pasando por un momento difícil. Es un método de escarmiento, es un escarnio público, es un ejemplo que ellos ponen para que otros jóvenes, para que otras personas no hagan lo mismo. Es simplemente eso, están dando el ejemplo, están haciendo cosas ejemplarizantes, pero que son bien duras, son inhumanas, son bien inhumanas. John, te paso el batón. Gracias, Sebastián. Gracias a todos por participar en este diálogo y un diálogo fructífero. Exactamente. Y bueno, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Definitivamente hay que hacerlo de nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos y gran saludo. Un abrazo para todos. Encantada de esta conversación, de este diálogo. Muchas gracias. Encantado de conocerlo a ustedes. Sigan ahí. Gracias. Hasta luego. Patria y vida. Patria y vida. Sí, señora. Cuídense. Chao.